Abundi Bashmaya, Nefshkadashmak, Tece Malkushak, Nehue Sevianak, Aikan de Bashmaya, Bahara, Havlan Lahman, Tisumkanan Yamana, Havlan Waxpuklan, Horbeina Ikanaya, Dafnan, Shpukain Lohaeveni, Uotelan, Lanesiana. Nahe Natzel Dembin Bisha. Amén. Hoy nos sentamos un momento. Dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y en el audio escuchamos la versión en arameo del Padre Nuestro. Y no solo es la versión en arameo, sino que es, supuestamente, según el canal que visitamos, es la versión original de esta oración, es decir, la versión que Jesús aprendió, como él la recitaba, no como fue escrita, como la que todos nos sabemos, sino como a él se le enseñó y que pasó como por tradición oral y fue recuperada de varios textos en los que se... Pero entonces a él se le enseña esta oración. Ajá. ¿Quién se le enseña? Es una oración que existía O igualmente. claro, es una cuestión tradicional, como dices, no... Sí, es una cuestión que existía, que pasaba de tradición, pues en la tradición oral más bien, porque pues la cosa como de registrar y de datar, como no estamos nosotros acostumbrados y como sucede con la Biblia, pues no fue así en realidad. Todo esto sucedió posteriormente, cuando ya muchísimos años después, se fueron generando todos los testamentos y todo el paquetito que contiene la Biblia, pero pues hay muchas partes que no se conoce y que venían como de esta tradición oral, porque Jesús mismo lo que hacía era simplemente hablar las cosas que quería, pues que estaba pensando, o las que sentía o las que necesitaba comunicar. Nunca hubo nada registrado por escrito. Entonces... ¿Y de dónde viene? O, mejor dicho, o sea, cuando digo de dónde viene no digo la fuente, sino la inspiración de la oración en sí. O sea, No llegué tan lejos, no sé exactamente de dónde viene. Como son pueblos antiguos que tenían como... Pues sí, el arameo es como de los lenguajes más antiguos que se conoce, si no creo que es el más antiguo que se conoce, y su registro es como muy escaso y también la interpretación es como pues muy pausada. Es difícil saber pues cada vez más atrás la datación de las cosas. Pero más importante que eso, creo yo, para nuestros asuntos, para lo que nos atañe a nosotros, sí, es saber qué decía esta oración, claro, porque obviamente ninguno de nosotros podemos reconocer el arameo. Porque la oración que conocemos, la que se nos enseñó en las escuelas, Uh-huh. ¿viene de dónde? De una traducción, y una traducción hecha a conveniencia del... Más que una bueno, sí, es una traducción y una adaptación, y una mezclación, porque ya van pasando igual otros, pues vienen otras culturas que dominan, se mezclan con otras culturas, es decir, el clásico de venir de la historia, claro, que es este teléfono descompuesto, sobre el que sobreviven ciertas cosas basadas en, pero se convierten en lo que en el tiempo esa cosa necesita que sea. Entonces, para nuestro meollo del día de hoy, lo que nos interesa es saber... ¿Cuál sería la traducción, digamos, más fiel a la oración que acabamos de escuchar? Exacto, que es, pues, en teoría, es esta. Padre, Madre del Cosmos,
Tú que das la luz a todo lo que existe, que tu luz y tu sonido resplandezcan dentro de nosotros, que tu reino se manifieste desde nuestro interior, que tu voluntad, tu deseo, tu energía creativa fluya en nosotros como fluye en todo el universo. Danos el alimento interior que necesitamos para nuestro camino. Desata las ataduras de los errores que nos aprisionan, como nosotros liberamos a los demás de las cuerdas que los atan. No nos dejes perder el rumbo ni olvidar nuestra conexión. Que tu voluntad, tu deseo, tu energía creativa fluya en nosotros como fluye en todo el universo. Amén. Y que así sea. Y sí. claro, ciertamente yo acuñaría esta versión que me parece mucho más bella. Sí, Tal vez mucho, definitivamente. pues leída desde nuestros tiempos puede sonar un poco más New Age, pero al parecer esa es también una de las razones por las que el Padre Nuestro se sintetizó, se transformó en lo que nosotros conocemos, porque te dice cosas más concretas. Danos el pan de cada día. Que de todas formas no está mal. O sea, cuando nosotros de chiquitos se nos enseña a repetir como pericos. No, los pericos no repiten, no. Sí. Son los loros. Ah, Cuando se nos enseña a repetir la oración sin entender la profundidad de las palabras, ujú, obviamente pierde el sentido y agarra y el sentido que agarramos o al sentido al que nos aferramos es al sentido del poder, o sea, la imposición de tienes que hacerlo porque es lo que tienes que hacer. O sea, no entiendes el trasfondo que hay, no entiendes el valor de la oración en sí, en principio. ujú. Yo recuerdo, bueno, tú y yo venimos de colegios católicos y de familias. Bueno, la tuya sí es católica, la mía es pseudo católica. Porque, bueno, digamos que supongo que les sirve aferrarse a algo, por si acaso. Ujú. Y Por si acaso. claro, vaya a ser que... Y bueno. Y claro, nosotros nos criaron así y estudiamos en colegios católicos, Ujú. donde nunca hubo una explicación del sentido profundo de las cosas, ni del por qué, ni el de dónde vienen, ni siquiera. No hubo una explicación de la necesidad de orar, por ejemplo. Más bien era un adoctrinamiento casi militar, en el que tenías que cumplir ciertas funciones para pertenecer a este grupo, pero que en principio no entendías muy bien. Mm. Eran más órdenes que en sí... Y a eso yo creo que nos viene muy a colación el tema, que es pues, la idea de este padre, así como padre de esta religión cristiano-judeo-católica, el Señor que te da las órdenes y que tú debes tratar de ser lo mejor posible para cumplir con los deseos y los designios de este ser, que esperabas que algún día te conteste, pero bueno. Y mira que es interesante porque Ajá. el padre de la iglesia es Pedro, el que negó a Jesús. Los padres son... Jesús en el Antiguo Testamento te destruía por lo más básico y si tenía que hacerte sufrir, Jesús te iba a Dios. hacer perdón, Dios Claro. te iba a destruir en segundos. Claro, pero Dios era una entidad, no era un padre. No era un padre en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se Claro, convirtió en empiezan este a ser llamarlo de esta forma. Como... que para sus tiempos y para sus cuestiones es completamente revolucionario. Es pasar de el tirano Pero- a alguien que te va a dar amor y que de alguna forma tiene esta referencia de hogar. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque, claro, a nosotros nos llega esa traducción, de nuevo. Y si bien lo que me parece que se tiene claro es que Jesús se hacía llamar el Hijo de Dios, no necesariamente Dios era su Padre. O sea, ¿a qué me refiero? Que, claro, Jesús es el enviado, es el Hijo de... Pero como tú nos compartías en la traducción, el inicio es Padre-Madre. O sea, es como... Exacto. Es de esta Esta energía entidad, universal sí, exacto. que cuida todo y guarda todo.
Y que obviamente, por eso digo, esta es una oración mucho menos específica y quizás más New Age porque le habla, leído Al desde todo. nuestro tiempo, le habla Sí, a todas estas energías y estas cosas que motivan la existencia y, y que se manifiestan en todo lo vivo, ¿no? No dirigido ni encapsulado en una figura, pero de nuevo es esta cosa de que la historia es de este teléfono descompuesto y de un lado de este teléfono está alguien que espera que este mensaje que se está dando pues sirva para ciertos beneficios. claro, y es interesante también pensar, por ejemplo, llevándolo al otro lado, entendiendo que Occidente suele tener un pensamiento más ligado a la estructura triangular, ¿no? La estructura vertical del patriarcado, en la que siempre tienes un líder o un ente rector, un Ujú. ente que rige sobre. Es un poco fácil, no un poco fácil, no está mal dicho, pero es más fácil de entender el por qué se estructura de esta forma. Mientras que en pueblos como los nuestros, al ser, digamos, sociedades o comunidades más horizontales, claro, nosotros, por ejemplo, tenemos como en la punta de la lengua la Pachamama, Ujú. que realmente sería una especie de Padre Nuestro. ¿A qué me refiero? Que aunque Pacha no es necesariamente algo ligado a lo femenino. Le dimos ese sentido a posterior. Porque, bueno, cubre las necesidades cosmológicas, espirituales de la sociedad, supongo, igual que el Padre Nuestro. Ujú. Pero es interesante, ¿no? Porque se va ligando a la necesidad de la comunidad o del pueblo del que va o al pueblo al que va a dirigir este entidad, ser o como quieras llamarlo. Y ahí un poco es culpa de los griegos, como siempre. Porque los Sí, primeros que fueron tocando estas, pues con estas culturas como más antiguas y los primeros como que registraban y que llegan hasta nosotros como el principio de este teléfono descompuesto son los griegos que son los que comenzaron a hacer traducciones y adaptaciones de estas oraciones. Y quienes, por supuesto, son un pueblo de una religión con un patriarcado muy fuerte, es decir, claro. Zeus Y antes manda Cronos. ahí y Cronos también. Y, Todos hombres. uy, el papel de las mujeres en la mitología griega y por ende en la forma de percibir en el pueblo griego es como, Imagínate el a las sincretismo mujeres ahí. es terrible, Claro, tenías que darle una voluntad masculina al ser más poderoso. por supuesto. Y entonces, claro, pues un poco también nosotros crecimos con estas versiones, ¿no? Aprendiendo que el padre es este ser terrible, pero este ser fuerte, pero este ser que eh, es como el trueno, ¿no? Ahí Sí, como Zeus. Esta luz intensa que en un instante, claro, puede generar un incendio y puede acabar con la vida de una persona, pero a la vez de este incendio luego va a crear vida. Eh, o como decía el jardinero que tenía mi mami, que decía que cuando cae en un rayo es porque, cuando aparece un honguito es porque cayó un rayo. claro, y está bien. Esa era su forma de fecundación, que me gustaba mucho esa idea. Entonces, claro, tenemos estas versiones de padres y luego yo pensaba, claro, tú y yo tenemos una versión de padre muy distinta, Claro, muy, 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 muy distinta, porque claro, mi versión de padre es la ausencia de un padre. Entonces, claro, ¿qué puedo yo decir de un padre? Excepto, pues, tal vez de quienes suplieron el papel y que de alguna forma ocuparon ese espacio, pero yo no sé, o sea, yo creo que no es un espacio que se pueda ocupar porque al fin y al cabo, eso me explicaba pues la psicóloga con la que conversaba la vez anterior, pues todos tenemos un padre y una madre, es decir, todos procedemos de dos sitios específicos. Son dos seres humanos que tienen pues su propio mundo y te crean a ti a través de ese mundo. Entonces nadie es una creación pues como el honguito caído de ningún sí, lado. del rayo. Ajá. Entonces, claro, es un lugar que no se puede ocupar porque ese lugar realmente existe biológica, psicológicamente, y en esta carga del vacío aún está presente esta persona justamente en el vacío. Y eso es muy extraño porque es como, pues sí, o sea,
convertir al padre persona en un ser un poco mítico, o sea, este ser que bien podría ser, tener cualquier cara, tener cualquier forma. Pero sabes que en general, bueno, no sé, hasta supongo que nuestra generación posteriormente las cosas han cambiado mucho, pero hasta nuestra generación el padre tendía a la ausencia, Sí. aunque estuviera ahí. Claro, la broma clásica de, ay, el papá salió por cigarrillos y nunca volvió. O sea, como, "Ah, me voy a comprar cigarrillos", y tú ya sabías que ese papá iba a desaparecer. Claro, Ajá. pero yo me refiero no al padre que se ausenta de manera literal, sino al padre que está ahí, pero Uy, claro. sigue siendo ausente en el sentido en que no genera un Emocional. vínculo contigo. Ujú. Y eso a mí me pasó. Y yo supongo que por eso digo, tal vez nuestra generación fue la última que lo vivió. Y lo vivió en migajas. O sea, no como la fuerza que la vivieron tal vez otras generaciones pasadas, en las que sí este sentir era mucho más pesado. Ujú. Pero claro, la figura paterna es muy ausente en muchos aspectos, porque está más ligada a la cuestión del poder. Y probablemente eso viene de nuestra forma occidental Claro. de construir la sociedad, Sí. en la que el padre es, o el hombre, en el caso, bueno, pues, más concreto, está ligado a ciertos ideales, está condenado, si se quiere, a ciertas formas de comportamiento Ujú. que no son necesariamente, como, ¿cómo decirlo? No son necesariamente objetivas, sino se basan en subjetividades y necesidades de la sociedad. Ujú. Y bueno, pues eso es lo que nos tocó también allá. Pero ¿qué puedes hacer? Para mí hubo un enfrentamiento muy fuerte en medio, ¿no? Como este poder del padre occidental y este poder de la madre, ¿cómo dirías? De la parte La del sur, presencia de, claro, de la madre como, de la ancestralidad de la madre, como claro. dos fuerzas muy potentes que chocaban y que Ujú. estaban en constante conflicto. Porque yo vengo si tal vez mis padres eh, estuvieron juntos, vengo de familias que se separaron durante muchas generaciones. Tal vez con ese fin, ¿no? Al final, unos padres pudieron, o sea, una pareja se pudo completar, pero para eso tuvieron que pagar los antepasados. Claro. Una condena, o sea, una condena que lo que permitía era ver a su hijo cómo no se deben hacer las cosas, o algo así. ¿No? Porque siempre los padres buscan que el hijo sea mejor, se supone. Ujú. Es complejo esta cosa de cómo se legan las cosas emocionales. Que yo creo que también es algo que a nuestra generación nos preocupa más que nos leguen las casas y los demás. Sí. Es que nosotros vimos mucho. Sí, y también esta apertura como a poder entender todas estas cosas, ¿no? Que sí hay un legado ahí de emociones y de no querer repetir esta cosa, así como, bueno, si en mi familia todos se peleaban, Ujú. o si vi que mi padre trataba a mi madre de esta manera, bueno, pues yo no quiero repetir esto, ni condenarme a ser la víctima de esta cosa y por lo tanto querer yo escapar de esto, sino que construir mi propia existencia, es decir, ser un individuo, que al fin y al cabo, digamos que ese sería como el valor del padre en una cuestión psicológica. Porque claro, esto era algo que también me explicaba pues la psicóloga, que sin importar la ausencia, es decir, como la ausencia sigue siendo una presencia y una representación de este ser que de todas maneras existe, eh, te genera un desfase en tu mente. Porque de todas maneras ves el mundo en el que se replica esta cosa de padre, madre, tus compañeritos tenían padre, madre, entonces Ujú. sabes que existe esta Que hay una estructura. fórmula, sí. Y esta estructura procede también de una cuestión tribal, es decir, teníamos estos dos seres que representaban dos figuras dentro de una tribu, y esta tribu te protegía, como pues, eso sigue siendo hasta ahora en cualquiera de nuestras circunstancias. Tienes tu tribu como de tu gente y te sientes protegido y aceptado y demás.
Entonces, estas dos figuras son las que te dan esta primera sensación de pertenencia en la existencia. Cuando uno de los dos lados patojea, pues comienzas con esta sensación de que no perteneces a la existencia, porque tu tribu está perdida por Claro. ahí. Y en el caso del padre es la figura que, eh, pues como tú quieres ganarte la aceptación de esta persona, la validación, como demostrar que tú tienes esa importancia, si es que esta figura no está como en tu base mental, pues lo que haces es buscar esto en las relaciones siguientes, en las relaciones con los Claro. amigos, en las relaciones con la pareja, que es donde más se expresa, porque claro, como todo es un ejemplo, ¿no? Lo que ves como en tu familia, pues supongo que intentas así porque es tu única guía, Sí, sí, pues replicarlo en tus propios modos y en tu propia vida. es que es la única estructura que conoces también. Es Ajá. difícil salir a la nada y empezar a construir. Es muy difícil y claro, para mí, por ejemplo, eso es muy difícil, porque yo no tengo esa noción. Entonces, claro, para mí es realmente intentar construir desde la nada qué es una relación de pareja, cómo percibes a la otra persona. Porque obviamente el padre tiene la noción de la carga masculina, es decir, este ser, eh, pues con todos estos arquetipos y un Sí, poco también, pues sí, un poco prototipados, ¿no? Porque claro, no es por mal decir, pero lo que pasa es que es la carga que la sociedad nos deja. Si estas personas que son tus padres crecieron de esta manera, esto se lega en ti. Entonces, claro que ahí hay una especie de estereotipo, como tú decías, la gente repite las cosas como han venido en su historia. Entonces pues un poco lo que nosotros hacemos es intentar repetir esto aunque no lo hayas tenido, aunque no lo hayas visto, pero se supone que esto es así. Entonces es porque también complicado venimos con un código. también, O sea, ajá. si quieres verlo, un código genético que nos lleva a estructurar nuestro mundo de cierta forma, Ujú, preconcebida o sea, lo preconcebimos de algún modo. ujú, Luego está en nosotros, podemos hackear eso y cambiar la forma de ver las cosas y la forma en la que nos enfrentamos a la realidad. ujú. Pero en principio sí estamos un poco condenados a la existencia. Claro, y bueno, de ahí, pues yo pensaba como mucho porque estaba buscando como referentes. Y claro, hay mucho de esta también de la benevolencia del padre, ¿no? De padres como clásicos de la historia, como el señor de La vida es bella, que hace como todo Claro. este inmenso aparataje para que su hijo no sufra. Y también es muy bonita esta característica de esa benevolencia infinita del padre, que es como con todo, así a sacrificarse y a lo que Ujú. sea, e incluso esta cualidad de ser un poco tontorrón, así como pues inventarse planes muy extraños para que las cosas parezcan y sean. Se me hace muy bonito esa otra cualidad también, como increíblemente tierna de este ser. Y es interesante pensar en eso porque, claro, si bien el lado masculino ha estado ligado a un montón de patrones de comportamiento Ujú, que lo mantienen donde lo mantienen y ahora nos obligan a tener las luchas que tenemos como sociedad, no todo es negativo, o sea, el grado del... Se tiende a pensar como al padre, como justo como lo dices, ¿no? Como este ser benevolente, agradable, casi mágico, que, claro, en cierto grado lo separa un poco de ti, ¿no? ujú, Lo separa un poco de tu existencia, ujú. porque siempre va a ser algo más que tú, o sea, siempre va a tener un grado de poder sobre ti. O sea, el hecho de que el padre no le deje ver al hijo la realidad también es un acto de poder, porque es no permitirle al hijo ver las cosas tal y como son. Claro, que tú lo lees desde la perspectiva de la bondad, pues obviamente lo está haciendo para que no sufra. Sí. También pensaba como en estas dos versiones de padres, que son como historias muy similares, porque es del ser humano que da vida, el Frankenstein y el Gepetto, que el Uy, doctor... de los libros que más me gustan. Pero pues es este padre que le da vida a un ser,
Oye, mira, que no me lo de había puesto a mentira. pensar, pero tienes razón. Sí, Son dos señores. sí. eh, Que desde su sapiencia, desde los su dos, arte, y en principio los dos desde la necesidad. también. Buscan generar vida Ujú, en seres inanimados. ujú, Y cuando pierden el control sobre ellos, caen en una depresión terrible, en un sufrimiento, por el hecho de entender o de verse como sobrepasados por su propia creación, ujú, al punto en el que terminan, en principio, cada una de las dos creaciones termina escapando de su creador ujú, y luego ambos terminan en una travesía, un viaje medio épico ujú, en búsqueda de su hijo. ujú. Mira tú, no Y, me había puesto a pensar. y lo interesante es que la historia es de los dos personajes, porque es tanto del Sí, padre claro, como del hijo. Y supongo que son como de alguna forma las dos pulsiones que se generan en nosotros. Es decir, esta cosa de yo quiero vivir mi vida, pero al final como sí. que tienes que regresar a este padre a decirle, pues no tenía tanta razón, pero igual viví mi vida, pero no tenía tanta razón. Bueno, digamos, Al menos en el caso En Frankenstein un de... poco diferente, pero sí. Sí, Bueno, pero sí, sí. pero sí, es una historia contada desde las fuerzas de estos dos personajes que de alguna forma nunca se pueden alejar por completo. Es decir, Sí, la historia del padre y el hijo quedan siempre entrelazadas y pues de ahí sí una cosa un poco bíblica, ¿no? No podemos separar a Jesús de Dios ni a Dios de Jesús porque claro, ya en no, en este teoría son punto una ya no. misma cosa. Necesitas contar las dos historias. Necesitas del ser vivo y épico como Jesús y esta cosa como inmaterial que genera toda la historia. ¿Y qué será? No es raro, ¿no? Porque siempre necesitamos, o parecería que necesitamos una figura de poder, como este ser superior, que en la mayoría de casos, y esto que es, para mí tiene que, y sí está ligado más a la mentalidad masculina, ¿no? Porque casi siempre son hombres los que necesitan. Me parece que las mujeres tienen un pensamiento más Sí. horizontal, más de comunitario. O sea, Ujú, más de sostenerse, más, en este caso sí me parece que se usa muy bien esta palabra de la sororidad. O ujú. sea, hay esa sensación. Pero en lo masculino parecería que no, que es como el alcanzar a, Ajá. Pues edípico, un poco. eh, es que viene un poco de esta idea de que el padre es el ser exterior al que tú, es esta fuerza, al final se vuelve esta fuerza en la que tú intentas hacer lo que tú quieras hacer, es esta gana de alcanzar cosas. Mm, Entonces, claro, obviamente que en los hombres se vuelve mucho más referencial por un montón de cosas, porque pues cuestiones del género y cuestiones de cómo la sociedad se ha construido, esto se alimenta mucho más y por lo tanto se engrandece. Pero en todos existe esta noción de que el padre, esta fuerza, es este deseo por tener éxito, por alcanzar ujú. cosas, por buscar tus propias cosas. Porque al final eso es lo que te pide, ¿no? Esta presencia, como, pues convénceme de tu amor, de alguna forma, sí, Bueno, de que vale la pena sacrificar mi vida por ti. Eh, no en mal plan, ¿no? Pero sí es un poco así y claro, al final eso se vuelve, se interioriza como esta idea de que, bueno, yo quiero hacer esto, pero para mí, ya no para ti, sino para mí. Yo quiero alcanzar estas cosas y validarme como a mí mismo. claro. Y en ese caso, pero también creo yo, y regresando al principio, eh, es una idea que se nos ha vendido y que de alguna forma hemos luchado mucho pues, por un poco de construir esta idea, porque al fin y al cabo todos estos roles son roles que vienen un poco hechos así, a la Ujú. medida de quién sabe quién, Y la conveniencia. y a la conveniencia y al descuido también, porque pues no siempre hemos sido una... en nuestros tiempos históricos nunca se nos ha dado tal vez tanto el chance de ponernos a pensar y a echar cabezas sobre estas cuestiones y que tal vez ahora sí se nos da más y al echar cabeza en esto tal vez llegamos a la conclusión de que, bueno, yo llego a la conclusión, ¿no? Al escuchar una vez más este Padre Nuestro contado por Jesús en su forma original, en donde no hay
donde hay padre-madre como una sola cosa, es que tal vez es momento como de poder pensar todo esto por el bien de una sociedad que en lugar, que una vez que se expandió así como en capacidad de pensar todo esto, se está volviendo a reducir hacia un autoritarismo, hacia una sola versión de las cosas, negándose a entender como esta cuestión de una cosa un poco más holística, un poco más allá de lo que la historia ya nos ha contado. Entonces, yo creo que lo más interesante en este punto es escuchar este Padre Nuestro otra vez. Tal vez si pertenecen a alguna religión o algún credo, pues si les convence más este Padre Nuestro, recítenlo en su cabeza en lugar del Padre Nuestro conocido. Y si no, siento que es una oración muy bonita que a todos nos puede transmitir algo más hacia afuera y hacia adentro. Hoy quiero contarles un cuentito. Un cuentito de José Luis González que se llama En el fondo del caño hay un negrito. La primera vez que el negrito Melodía vio al otro negrito en el fondo del caño fue en la mañana del tercero o cuarto día después de la mudanza, cuando llegó gateando hasta la única puerta de la nueva vivienda y se asomó para mirar hacia la quieta superficie del agua allá abajo. Entonces el padre, que acababa de despertar sobre el montón de sacos vacíos extendidos en el piso junto a la mujer semidesnuda que aún dormía, le gritó: «Mire, eche pa' dentro, dientre muchacho desinquieto». Y Melodía, que no había aprendido a entender las palabras, pero sí a obedecer los gritos, gateó otra vez hacia adentro y se quedó silencioso en un rincón, chupándose un dedito porque tenía hambre. El hombre se incorporó sobre los codos, miró a la mujer que dormía a su lado y la sacudió flojamente por un brazo. La mujer despertó sobresaltada, mirando al hombre con ojos de susto. El hombre rió. Todas las mañanas era igual. La mujer salía del sueño con aquella expresión de susto que a él le provocaba un regocijo sin maldad. La primera vez que vio aquella expresión en el rostro de su mujer no fue en ocasión de un despertar, sino la noche que se acostaron juntos por primera vez. Quizá por eso a él le hacía gracia verla despabilarse así todas las mañanas. El hombre se sentó sobre los sacos vacíos. «Bueno», se dirigió entonces a la mujer, «cuele el café». Ella tardó un poco en contestar. «Ya no queda». Él respondió: «¿Ah? No queda, se acabó ayer», le dijo ella. Él empezó a decir: «¿Y por qué no compraste más?». Pero se interrumpió cuando vio que en el rostro de su mujer comenzaba a dibujarse aquella otra expresión, aquella mueca que a él no le causaba regocijo y que ella solo hacía cuando él le dirigía preguntas como la que acababa de truncar ahora. La primera vez que vio aquella expresión en el rostro de su mujer fue la noche que regresó a casa borracho y deseoso de ella, pero la borrachera no lo dejó hacer nada. Tal vez por eso al hombre no le hacía gracia aquella mueca. ¿Con que se acabó ayer? Ajá. La mujer se puso de pie y empezó a meterse el vestido por la cabeza. El hombre, todavía sentado sobre los sacos vacíos, derrotó su mirada y la fijó durante un rato en los agujeros de su camiseta. Melodía, cansado ya de la insipidez del dedo, se decidió a llorar. El hombre lo miró y le preguntó a la mujer: ¿tampoco hay napa al nene? Ella le respondió: sí, conseguí unas hojitas de guanábana y le voy a hacer un guarapillo ahorita. Él le dijo: ¿cuántos días va que no toma leche? ¿Leche? La mujer puso un poco de asombro inconsciente en la voz. No me acuerdo. El hombre se levantó y se puso los pantalones. Después se allegó a la puerta y miró hacia afuera. Le dijo a la mujer: la marea está alta, hoy hay que ir en bote. Luego miró hacia arriba, hacia el puente y la carretera.
Automóviles, guaguas y camiones pasaban en un desfile interminable. El hombre observó cómo desde casi todos los vehículos alguien miraba con extrañeza hacia la casucha enclavada en medio de aquel brazo de mar. El caño, sobre cuyas márgenes pantanosas había ido creciendo hacia años del arrabal. Ese alguien por lo general empezaba a mirar la casucha cuando el automóvil, la guagua o el camión llegaba a la mitad del puente y después seguía mirando, volviendo gradualmente la cabeza hasta que el automóvil, la guagua o el camión tomaba la curva allá adelante y se perdía de vista. El hombre se llevó una mano desafiante a la entrepierna y masculló: «¡Pendejos!». Poco después se metió en el bote y remó hasta la orilla. De la popa del bote a la puerta de la casa había una soga larga que permitía a quien quedara en la casa atraer nuevamente al bote hasta la puerta. De la casa a la orilla había también un puentecito de tablas que se cubría con la marea alta. Ya en tierra, el hombre caminó hacia la carretera. Se sintió mejor cuando el ruido de los automóviles ahogó el llanto del negrito en la casucha. La segunda vez que el negrito Melodía vio al otro hombre negrito en el fondo del caño fue poco después del mediodía, cuando volvió a gatear hasta la puerta y se asomó y miró abajo. Esta vez el negrito en el fondo del caño le regaló una sonrisa a Melodía. Melodía había sonreído primero y tomó la sonrisa del otro negrito como una respuesta a la suya. Entonces hizo así con su manita y desde el fondo del caño el otro negrito también hizo así con su manita. Melodía no pudo reprimir la risa y le pareció que también desde allá abajo había llegado el sonido de otra risa. La madre lo llamó entonces porque el segundo guarapillo de hojas de guanábana ya estaba listo. Dos mujeres de las afortunadas que vivían en tierra firme sobre el fango endurecido de los márgenes del caño comentaban: «Hay que verlo, si me lo hubieran contado, hubiera dicho que era embuste». «La necesidad, doña, a mí misma quien me lo hubiera dicho, que yo iba a llegar aquí, yo tenía hasta mi tierrita». «Pues nosotros fuimos de los primeros, casi no había gente y uno cogía la parte más sequecita, ¿ve? Pero los que llegan ahora, fíjese, tienen que tirarse al agua, como quien dice. Pero bueno, y esa gente, ¿de dónde diantre habrán salido? A mí me dijeron que por ahí, por Isla Verde, están urbanizando y han sacado un montón de negros de arrimaos. A lo mejor son de esos». «Bendito. ¿Y usted se ha fijado en el negrito? ¡Qué mono! La mujer vino ayer a ver si yo tenía unas hojitas de algo para hacerle un guarapillo, y yo le di unas poquitas de guanábana que me quedaban. ¡Ay, Virgen bendito!». Al atardecer, el hombre estaba cansado. Le dolía la espalda, pero venía palpando las monedas en el fondo del bolsillo, haciéndolas sonar, adivinando con el tacto cuál era un vellón, cuál de 10, cuál una peseta. Bueno, hoy había habido suerte. El blanco que pasó por el muelle a recoger su mercancía de Nueva York, y el compañero de trabajo que le prestó su carretón toda la tarde porque tuvo que salir corriendo a buscar a la señora comadrona para su mujer, que estaba echando un pobre más al mundo. Sí, señor, se va tirando, mañana será otro día. Entró en un colmado y compró café y arroz y habichuelas y unas latitas de leche evaporada. Pensó en Melodía y apresuró el paso. Se había venido a pie desde San Juan para ahorrarse los 5 centavos del pasaje. La tercera vez que el negrito Melodía vio al otro negrito en el fondo del caño fue al atardecer, poco antes de que el padre regresara. Esta vez Melodía venía sonriendo antes de asomarse, y le asombró que el otro también estuviera sonriendo ahí abajo. Volvió a hacer así con la manita, y el otro volvió a contestar. Entonces Melodía sintió un súbito entusiasmo y un amor indecible por el otro negrito, y se fue a buscarlo. Y bueno, como hoy vamos de padres y entre padres y padres hay tantos padres, santos y pecadores, hoy les quiero compartir los papas más célebres o infames
de la historia de la Iglesia Católica. Uh, Desde el siglo oscuro, hace un milenio hasta nuestros días, la silla de San Pedro fue ocupada por una gran variedad de personajes corruptos, vanidosos, asesinos, adúlteros y polémicos. ¡Qué bellezas! Este es un artículo de Darío Silva de Andrea y me pareció oportuno porque muchas veces, si no siempre, hemos tenido al padre como esta figura, como habíamos hablado al inicio, ¿no? Como, ¿cómo se dice cuando quieres llegar a ser esa, quieres ser ¿Pretender? no, como cuando quieres llegar a ser como esa persona, es una... Como ansiar. No, pero sí me explico, ¿no? Sí. Tú quieres ser como tal persona porque Ajá. esa persona es para ti un Un ejemplo. Y dentro de estas figuras de autoridad, para mí es necesario también desmitificar un poco, porque cuando elevamos a figuras humanas, más allá de lo que son simples humanos con todas las perversiones, bondades también, pero perversiones, dolores, y pensamos que eso no convive con ellos porque vienen a ser seres santos o especiales de alguna forma, nos olvidamos de su humanidad, o sea, deshumanizamos a estos seres. Y a fin de cuentas son como cualquiera de nosotros. Algunos son buenos, algunos son malos, algunos son corruptos y otros no tanto, y algunos tienen sus secretos ocultos. Bueno, de alguna forma es que los humanos tenemos todas esas cosas. Porque el problema está en la regulación del poder que se le otorga a un individuo. Sí, por ejemplo, Esteban VII desenterró a su sucesor y lo juzgó. El rencoroso Esteban VII despreciaba tanto a su predecesor, el Papa Formoso, que no se conformó con verlo muerto. En el sínodo cadavérico del año 897, llamado el juicio más extraño y terrible en la historia de la humanidad, y uno de los eventos más espeluznantes de la historia papal, Esteban VII desenterró el cadáver de Formoso, lo volvió a vestir con sus vestiduras papales y lo sentó en el trono para que pudiera ser juzgado. Mira tú. Como el cadáver no pudo defenderse, por obvias razones, Formoso fue declarado culpable, lo que probablemente eran cargos falsos. A lo que probablemente, o sea, imagínate. Defiéndete. Defiéndete, no puedo, estoy muerto. Bueno, entonces te acuso de lo que yo quiera. Con tu silencio eres culpable. El que calla otorga, dice. Claro. ¿No? Como castigo, 3 de sus dedos le fueron cortados. Pero espérate, porque los 3 dedos de la mano derecha se usaban para dar bendiciones, porque obviamente fue papa. Uh-huh. Luego el cadáver fue despojado de sus vestiduras sagradas, vestido como un laico, arrastrado por las calles y arrojado al río Tíber, donde finalmente pudo descansar en paz. Wow, hasta que le diera ganas de volverle a sacar. Bueno, anda, búscale. Me gusta el final porque dice donde finalmente pudo descansar en paz. ¿No? Como le dio una especie de... No. Bueno. No. Pero hay peores. No, tal vez este es uno de los peores. Es que yo creo que también no había nada que hacer. No. O sea, te refieres a no había nada que hacer en que... En esa época no había nada que hacer y no lo además sé. tenías muchísimo poder. Es como la gente que vende ahora su agua de bañera. No tienes nada que hacer y hay gente Imagínate comprándoles agua de cuando bañera. se cuente la historia, cuando se cuente eso en una... Sí. Entonces, básicamente lo que llega a pasar cuando hay tontuna en una sociedad, porque ya llegó a un punto en el que nada importa y te tienes que entretener con lo que sea y sientes que tienes el poder hasta para hacer estas cosas, pero no es un ejercicio real del poder, porque no estás haciendo nada real, estás haciendo algo que te satisface a ti porque te divierte al fin y Bueno, al supongo cabo. que creías en lo que estabas haciendo, ¿no? Sergio III, por ejemplo, asesinó a un papa y luego fue padre de otro papa. ¿Cómo pasa esto? Porque en principio poco se sabe de Sergio III, además de que fue uno de los papas más infames del llamado siglo oscuro, del papado. Y vivió hace más de un milenio, pero se cree que tiene la dudosa distinción de ser el único pontífice que ordenó la muerte de otro papa. Porque se cree que el antipapa Cristóbal fue estrangulado hasta la muerte en el año 904 por orden justamente de Sergio III, quien tomó el control de Roma ese mismo año.
sospechosamente. Pero las turbias acciones no terminan ahí, porque se rumorea que Sergio III fue amante de Marosia, la hija de Teofilacto, un poderoso conde y senador romano que ayudó al Papa a expandir sus territorios. Y se cree que Sergio III fue el padre del hijo de Marosia, ¿no? Quien, por cierto, llegó a ser el Papa Juan XI en el año en el año 931. O sea, 20 años después de que fue su papa. Ya, negocio de familia. Y eso pasa mucho, verás, porque hay papas que fueron condenados al infierno. Por ejemplo, Nicolás III fue condenado al infierno porque, bueno, se piensa, ¿no?, que siempre es bueno ser el papa, pero durante los 3 años del reinado de Nicolás III era mejor ser el hermano, el tío o el primo, porque el pontífice distribuyó los principados de los estados pontificios entre los miembros de su familia, esencialmente dándoles tierras y poder político. Un nepotismo que le valió un lugar en el 8º círculo del infierno, de la famosa Divina Comedia de Dante. Wow. Una especie de castigo poético, ¿no? Porque quién sabe dónde estará, pero en el libro está ahí. Al menos en se el fue 8º ahí círculo. infierno y permanecerá ahí por el resto de la historia. Pero dentro de todos estas curiosidades papales, o estos curiosos papas de la historia, no todos son asesinos, malvados y... necrófagos. Hay algunos que tenían unas inclinaciones científicas como interesantes. Por ejemplo, Silvestre II, que fue llamado el Papa Mago. Nacido en Francia, Gilbert de Aurillac estudió ciencias y matemáticas y además fue un erudito de la literatura y la filosofía. Los romanos creían que era un mago o un brujo, y el cronista inglés William de Malmesbury relató que una vez Silvestre III conjuró al diablo para escapar de un perseguidor. Silvestre II, perdón. Y se dice que introdujo el uso de los números árabes en Europa y que inventó el reloj de péndulo. Pero ¿cuál fue su invento más increíble? Según el Liber Pontificalis, Silvestre II diseñó, utilizando secretos árabes, una cabeza fundida en cobre en el momento en que los cuerpos celestes estaban al principio de su curso. Yeah. Dicha cabeza, en la que Silvestre II aprisionó al diablo y le puso una corona de oro. Según el libro de los papas, tenía la misión de servirle en todo lo que el pontífice desease. Además tenía la virtud de contestar afirmativa o negativamente a las preguntas que se le planteaban, y era capaz de prever el futuro de los que se hallaban presentes. Genial. Es un poco como el anillo de Salomón, que se supone Sí. que podía invocar a los demonios. Sí. Esa clase de reliquias han existido en la tradición. Creo que es de lo más divertido de la tradición católica, todos estos artilugios medio mágicos, el guantelete. Todo lo que tiene que ver con las religias, en principio es fascinante porque... Y súper grotesco, así como... Sí, y le son arrancamos mira, los cuando pedacitos de cuerpo. ¿En dónde fue? En Barcelona fue. Ajá, Cuando entramos a la iglesia, en toda esta sala de las reliquias, sí. es una locura. Sí, había demasiados Cabezas, pedacitos dedos, de pedazos de seres humanos cadáveres. expuestos detrás de vitrinas. Ajá. Y tú dirás, ¿serán santos o no? Bueno, yo qué sé. Es bastante grotesco. Son calaveras, son grotesco. cráneos, me refiero, ¿no? Como calaveras al cráneo. Claro, aquí hay también... Había un pedacito de lengua. Había la santa que tenía su pechuguita, su seno cortado en una Sí. mano, que será su castigo. Aquí también Aquí hay en la iglesia de la compañía San- nos mostraron, ¿te de acuerdas? la compañía a los tienen niños las santos. reliquias, sí, que Tenían el es... cuerpo momificado de un niño. Ah, sí, los tienen abajo del altar. Claro, Ajá, porque se supone que traen una buena energía, una... es que pues es esta cosa de que ahí está capturada la santidad y ña. O sea, Que para mí es lo máximo, es muy genial. pero piensa Pero es un tú, pensamiento mágico muy intenso porque Exacto. y es loco, es que
el humano es loco. Porque es lo mismo que te puede decir la santería, por ejemplo. Sí, Que haces estos rituales para atrapar como ciertas energías en objetos, en hacer fetiches, en hacer sí. amuletos. No está muy lejano. No está para nada lejano. O Es los básicamente amarres, lo la mismo. brujería más Sí, más sincrética, ¿no? cotidiana. Claro, en la Ajá. que fotos o eh, prendas como pedazos de ropa o de cabello. Ujú. Y ahí está de nuevo, es esto. Nosotros decidimos a quién le creemos. Estas mismas mentiras y estas mismas verdades que están detrás de estas cosas. Es decir, esta energía del universo que puedes como abrazar de alguna forma. Tú decides de a quién te gusta, porque claro, si a la gente cristiana, católica, romana le dices, ah, es el anillo de Salomón o la cabecita hecha de este papa, la gente va a decir sí y la va a ir a ver, o como esta piedra gigante que es un Mira, meteorito que también la gente la va a ver y que si tú tuvieras una efigie de Satanás y la quieres ir a ver, la vas a ver. O sea, necesitamos de estas cosas, esto es una necesidad y nos fascina y nos encanta, en el pero hay que arrastre, reconocer que no vale por eso la pena pelearnos exacto, porque nos estamos imaginando cosas. en el arrastre de caudas de aquí, de Ujú. Quito, hay un momento en el que sacan una de las reliquias que es un pedazo supuestamente de la cruz. Ajá. Dicen, ¿no? Como la leyenda, el mito, que si se juntara todos los pedazos de cruces que andan, que hay dispuestos Puedes por pedir el otro mundo. helado y un Jesús. No, no, puedes Mega cruz. construir la Capilla Sixtina con los pedacitos Claro. de cruces que se supone que hay por ahí. Era todo un negocio venderte las reliquias. Pasa lo mismo acá con Santa Es Marianita, que se ¿no? Que te venden un igual te pedacito venden pedacitos de la cruz y de en la el Museo ropa. del Carmen, te venden pedacitos de la Santa, que yo, bueno, ya se le debe haber acabado el vestido con tanta gente que... Pero bueno, son cosas que son complicadas. Para mí esta es la A parte mí me parece más fascinante divertida y porque siento fascinante. que es la forma de materializar esas, esa fuerza que genera la energía, que generan los sentimientos, que genera esas cosas que tenemos adentro. No los Claro. puedes expresar de otra forma. Los materializas con la fantasía muchas veces y, y te la terminas creyendo. Y no, yo creo que... a ver, chute, es que va más allá, porque en realidad sí manipulas. No sé qué manipulas al hacer estas cosas. Yo sí creo que hay una inversión tan fuerte de energía que haces que pasen cosas. Sí, Y claro que interviene la imaginación y el deseo y un montón de cosas, pero es bien interesante cómo llegan a pasar estas cosas. Nosotros tenemos un niñito, niñito del nacimiento sí, clásico el de niño acá, que Jesús. es un niñito Jesús, muy antiguo, muy antiguo. O sea, que mi abuelito le había comprado y que para entonces ya tenía como 100 años. Eh, y que una señora le había pedido un milagro y que el niñito Jesús Ujú. ese niñito Jesús que está en el nacimiento de la casa cada Navidad, le había cumplido este milagro. Entonces le decían que era un niñito milagroso. Y pues yo me acuerdo que mi tía siempre, cuando alguien estaba enfermo o estaba en alguna mala situación, le ponía alguna cosa a él. O sea, le dejaba así como una foto, un gorrito, alguna cosa de la persona, como para que él le cuide, pues, y genere estas cosas. Entonces, claro, esto está dentro de la religión católica cristiana es canon, es decir, le tienes esta figurita que pertenece a todo esto, pero lo que estás haciendo es un acto mágico, estás pidiendo una Sí, cosa mágica y estás actuando desde ahí sí pedirle como a una energía así que muy grande, muy universal que se manifieste a través de este niñito para que estas cosas pasen. Entonces es loco, a mí esas cosas me fascinan y me parecen que vienen desde, no sé, muy de adentro del ser humano, desde una cosa que nosotros no podemos entender, más allá de nuestra biología y de nuestra raciocinio y más allá de todo lo que somos, como que metido entre nuestras moléculas más profundas y átomos más profundos está esta necesidad de hacer esto y esta capacidad que tenemos de que pasen estos milagros, porque eres tú el que estás pidiendo estas cosas. y es que Ajá. dentro de los arquetipos inconscientes, digamos que
eh, habitan como nuestra psique, el Padre que habita en todos, que eso para mí es lo más interesante de en sí la palabra o el concepto o el trasfondo que puede tener la idea de, en este caso el Padre, en concreto porque es de lo que estamos hablando. Está muy relacionado a este poder y a esta generación de razonamiento, pero a través de las cosas intangibles. Claro. Y claro, en principio, si tú quieres hacer algo tienes que creértelo, porque si no, no podrías, digamos que, ejercer, como le pasó a Celestino V, que vivía en una cueva y renunció al papado. Él había nacido en 1215 en una modesta familia italiana. Pietro del Morrone vivía como un monje benedictino en las montañas de los Abruzos cuando los 12 cardenales del cónclave de Perugia vinieron a anunciarle su elección en julio de 1294. La elección de un desconocido debía poner fin a la guerra entre guelfos y gibelinos por la sucesión de Nicolás IV, fallecido 2 años antes. O sea que esto era más bien una especie de trama política. ¿Cuándo no? Bueno, sí, exacto, ¿cuándo no? Y Pietro del Morrone tomó el nombre de Celestino V, pero no tardó en exponer las razones que le impedían asumir su función, que eran su humildad y su salud, por lo que renunció el 13 de diciembre del mismo año en acuerdo con los cardenales. Para el 24 de diciembre, el cardenal Benedicto Gaetani es designado para sucederlo con el nombre de Bonifacio VIII. Se cree que este cardenal se hizo pasar por un ángel para convencer a Celestino de que debía renunciar. ¿Cómo te haces pasar por un ángel? Mira, si hay algo... Hay que hacer un concurso de hágase pasar por un ángel. Si hay algo que al patriarcado le encanta es el poder. Y le encanta tener el poder. Y le encanta tener... Y el poder a veces se confunde, porque el poder no es solamente ser presidente, como algunitos de cartón. El poder es la capacidad de ejercer sobre el otro tu voluntad. El poder es hacerse pasar por ángel. Y decirle, oye, mira, no sé, hay cosas que... Cuando me vaya a dormir imaginaré Mira, no sé. el discurso del Señor. Pero, y claro, ¿qué es lo que pasa? Imagínate, ¿no? Porque se cree que este cardenal se hizo pasar por un ángel para convencerle a Celestino, ¿no? Pero no conforme con eso, el nuevo pontífice mantuvo a Celestino como prisionero. Y aunque intentó escaparse para unirse a su orden, que adoptaría el nuevo nombre de Celestinos, los guardias del nuevo papa le dieron caza. Y Celestino V murió en cautiverio en 1296. No. Mira lo que te hace tu ángel. Por eso hay que... Bueno, hay ángeles caídos, digo. Hay No que le tener- especificaron cuál era. Hay que tener un poco de cuidado. Si no, puedes terminar como Urbano VI, que tenía muy mal humor. El papado de Urbano VI comenzó con el pie izquierdo. Este italiano Porque fue se llama elegido... Urbano. Bueno, no lo sé. Fue elegido para suceder al Papa Gregorio XI en 1378, en un movimiento destinado a aplacar a los romanos que se resistían a las décadas de dominación francesa en el papado. Pero una vez instalado, Urbano VI sometió a todo bajo un liderazgo duro. Se decía que golpeaba y humillaba a todos, fueran sirvientes o nobles. 13 cardenales franceses que temían que el Papa favoreciera a sus compatriotas italianos huyeron de Roma, declarando a los pocos meses que la elección de Urbano VI era nula porque no se hizo libremente, sino bajo el miedo. El 20 de septiembre de 1378 eligieron a su propio Papa, el cardenal francés Roberto de Ginebra, que se convirtió en el antipapa Clemente VII. La rivalidad creó el llamado Cisma de Occidente, que sumió a la Iglesia en una crisis que se extendió durante 4 décadas. Mira, si Urbano VI hubiese jugado limpio. ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Cómo se hubieran divertido? ¿Sabes quién sí se divirtió? Pío II.
Eneas Silvio Bartolomé llamó la atención del rey Federico III de Alemania por su talento para las palabras. Entonces este lo nombró su poeta laureado en la corte en 1442 y le encargó que escribiera su propia biografía real. Es posible que el rey no supiera que Eneas, un joven fogoso con muchas amantes y varios hijos, tenía un interés secundario mucho menos real. Durante los siguientes 3 años, mientras trabajaba en la Cancillería Real en Viena, Eneas escribió una gran cantidad de poesía ligeramente pornográfica. Y su magna, El cuento de 2 amantes, una novela erótica que escribió en 1444. Y como te decía, esto no sorprendería a nadie, ¿no? Pues un escritor talentoso del Renacimiento, si no fuera porque en 1458, 10 años después de haber escrito El cuento de 2 amantes, fue elegido papa, justamente con el nombre de Pío II. Pío Pío. Mira, cada quien a lo suyo. Algunos golpean, otros aman. Pero eso es todo un desmadre con los papas y toda la cuestión de la sexualidad. Eso era un desmadre. Las cosas son complicadas. Aún ahora sigue siendo. Y yo les traía un poco algunas de estas anécdotas papales. Papa anécdota. O estas curiosidades de papas, justamente como para hacer un poco de reflexión sobre el valor o el lugar que le damos al Padre. A veces también hay que entender que tanto poder puede ser perjudicial, no solo para el cuerpo, sino también para la mente. Bueno, para mantener la tradición, hoy vamos a sacar el nuevo tema. El tema que será tratado el programa siguiente. Ya nos quedan poquitos. Esta temporada ha sido más corta que las anteriores porque, bueno, por cosas de la vida. Ha sido media temporada. Ha sido una media temporada. Una temporada en la que nos hemos permitido ser un poco más libres. Y el tema de la siguiente capítulo será mira, los símbolos. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la radio de Mente por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos un grupo en WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, entre otros videos y cosas interesantes. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado. Un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos El Palo Encebado.